Arrancamos. Buenas tardes, compañeros. Tutor, mi nombre es Claudia Milena Rosero. Resido en la ciudad de Cumbal. Vamos a realizar el video sobre la unidad 4, de significar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Para la presentación de los demás compañeros. Ok, listo. Muy buenas noches. Mi nombre es Over Cuellar, estudiante de licenciatura de la UNAD de Cali, licenciatura en Matemáticas de la UNAD de Cali, y hoy vamos a hablar sobre la tarea 4, que es resignificar, refinar, profundizar, contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Pardo González Cabrera, también resido en Cali como Over, y vamos a realizar pues esta socialización de esta actividad. Esperemos que nos salga bien y que la clase sea excelente. Ese es el objetivo. Listo, dale, Claudia. Bueno, para la iniciación vamos a comenzar con una introducción del trabajo. A ver. Para la introducción del trabajo, en este presente trabajo se realiza un análisis sobre la investigación de un problema o estudio de un caso y se tiene en cuenta un diseño de investigación, que es un conjunto de métodos y procedimientos utilizados para recopilar y analizar medidas de las variables especificadas. Por lo tanto, es importante conocer los métodos de recolección de datos para realizar el estudio, identificando la simbología que se utiliza en los diseños experimentales, como son los tipos de variables, el grado de la variable y los tipos de diseños experimentales, para así poder llegar a un trabajo de calidad y verificación. Para los objetivos generales, tenemos un objetivo general, que es el analizar la estructuración y la conceptualización propia de los diseños de proyectos experimentales para cada caso. Los objetivos específicos serían diferenciar un proyecto de investigación de la metodología de la investigación, identificar los tipos de diseño, explicar qué es un experimento, explicando los requisitos necesarios para su realización. Pues, desarrollaría la tarea. Compañía. Listo, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia. Bien, vamos bien. Bueno, en esta etapa entramos a explicar la simbología en los diseños de experiencia, experimentales, de experimentos y experimentos verdaderos o puros. También se ven experimentos cuasi experimentos, y la simbología sería la siguiente. Por lo general, uno se basa en lo mencionado por Campbell y por Stanley, que son la R, que se utiliza para asignar al azar o aleatoria, una asignación aleatoria. La G, ese se utiliza para asignar los números de los grupos de cada, donde van a ir las variables. La X se utiliza para el tratamiento, estímulo o condición experimental. También se puede decir que es la presencia del nivel de la independiente. El 0 se utiliza cuando se presenta la medición o los sujetos de un grupo. La prueba, que sea una prueba, un cuestionario, observaciones. Esa sobre todo se usa cuando es un experimento cuasi experimento. Se utiliza también un signo de una rayita para señalar la ausencia o la presencia, perdón, que se encuentra, que la menor sería 0. Seguimos con la comparación, una tabla de comparación donde vemos los diseños
que es el diseño experimental, el diseño pre-experimentos, el diseño puro o verdadero y el diseño, no veo aquí. Ya lo quito. Cuas experimentos. Eso, el cuasi experimento, sí, porque ahí estaban. Bueno, en énfasis, estos 4 diseños van como en cadena. Como les dijera yo a ustedes, como en cadena. O sea, empieza uno por el de abajo, que es el cuasi, que es el que primero uno empieza como a experimentar, y ahí va subiendo hasta llegar al experimento puro o verdadero, que ese es el que ya nos va a nosotros a arrojar toda la información que nosotros queremos encontrar, o la hipótesis, o nos niega o nos establece la hipótesis que nosotros planteamos desde el principio, desde el cuasi experimento. Digamos, joven, vemos en la pantalla. Aquí, como vemos, aquí ven varias. Aquí baja. Suba. ¿Qué hacer estas clases animados? Contento, muchachos. Subir más, joder. ¿Dónde está la gráfica? ¿No? ¿Dónde está la gráfica? Ah, la gráfica está acá abajo ya. Ya te la pongo. Ya. ¿Ahí la ves? Bueno, sí, ahí la veo. Aquí podemos ver los tipos de diseños experimentales que existen y que están presentes pues en este momentico en el trabajo, que son no, ahí, a ver, agrandámelo un poquito. Dame un segundito. O ingresar al link. Ya, espera un momentito. Ay. ¿La ves? No. Ahí. Ahí ya. Bueno, los diseños experimentales serían el preexperimento, el diseño. Espérate, yo miro algo. Experimental verdadero. El verdadero o el puro o el cuasi experimento. Ajá. Aquí pues vemos los tipos de diseño y cada diseño que utiliza o qué características tiene en cada diseño, que eso es lo importante que nos decía la compañera al principio, que debíamos establecer y saber para poder encontrar una información. Teníamos que saber. Espérate. Listo. Ya la otra tabla sería pues la tabla donde la que estaba Hover. Ya, la última tabla sería la tabla de comparación, pero eso ya serían de los criterios, donde ya se presenta de una manera más global el diseño experimental, el tipo de diseño, la definición de cada uno. Claro, en esta tabla ya podemos observar que tuvimos en cuenta los diseños transversales y los longitudinales, que esos son los no experimentales. Que aquí en este trabajo no íbamos a ondear mucho sobre esto, pero pues también fue bueno tenerlos ahí para comparar. Listo, compañero Over. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ya en la parte en el punto 7 vamos a hablar, óigame bien, sobre cómo se construye un diseño transaccional descriptivo y cómo es el diseño de una investigación que abarque un diseño experimental y no experimental. Bueno, con respecto a lo primero, construir un ejemplo que tiene que ver con el diseño transaccional descriptivo, tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de un diseño transaccional descriptivo, estamos hablando de algo que es simplemente que no va a tener ninguna connotación, digámosle, entre comillas, connotación con respecto a la investigación. ¿Por qué? Porque simplemente es una información como tal que se va a recopilar, pero que en el momento de la investigación no se va a tener, se tiene en cuenta, pero no tan estricto como para hacer directamente la investigación o que influye directamente en la investigación. Por ejemplo, hay algunos ejemplos muy puntuales, digámosle, en el caso de la política, cuando hay elecciones, se tiene en cuenta, por ejemplo, sacan una encuesta y esa encuesta, una serie de preguntas que tienen que ver más que todo con los votantes. Preguntas donde dice, ¿usted está de acuerdo? ¿Cómo está de acuerdo? ¿Qué candidato le gusta? Pero eso no va a influir en la investigación que van a hacer después de que se hagan las campañas y se hagan directamente quiénes fueron los candidatos que quedaron. O sea, es simplemente como digámosle, un abrebocas
hacia lo que va a suceder. En este caso, ¿qué se buscó? Pues simplemente se buscó hacer como una especie de un ejemplo de un grupo familiar. ¿Quiénes conforman un grupo familiar? Pues en el caso tal lo conforman dos géneros, tanto el género femenino como el género masculino. ¿Qué se pretende con eso? Que se busque qué tipo de, qué edades entre ese grupo familiar hay, ¿cierto? ¿Qué edades y se colocan? Pues eso ya son cuantitativos. Fuera de eso, también tiene que ver, otra variable es el estado civil. Si es casado, soltero, viudo, unión libre, etcétera, etcétera, entre otros. Y está otro nivel que hace referencia a qué tipo de estudios se están manejando en ese grupo familiar. Eso no influye demasiado, digámosle, en esa encuesta. Un ejemplo de esa encuesta podría ser, digámosle, cuando llegan los visitadores del CISBEN, ¿cierto? Del CISBEN, ellos hacen este tipo de preguntas, pero en realidad en la investigación esto que está allí no influye demasiado. Lo que va a influir digámosle ya, la variable que va a influir demasiado ya es el estrato social donde vive esa persona. Eso sí tiene una connotación, digámosle allí en la investigación con respecto a lo de los familiares, porque ellos van a determinar cómo el estrato social, cómo viven, ¿cierto? Y de qué manera pues se van a ganar de ese beneficio por parte del Estado. Pero ¿qué viene siendo, óigame bien, un diseño transaccional descriptivo? Pues simplemente es aquel donde se indaga, digámosle, la existencia de algunas modalidades o categorías o niveles de una o varias variables. Pero ¿de dónde se da? Dentro de una población. ¿Qué pasa con este tipo de diseño? Solamente es descriptivo, no tiene nada más, ¿cierto? Sí. Como ya lo he dicho anteriormente, el ejemplo que di, en el caso del grupo familiar, en el estado civil de hombres y mujeres, entonces ya podemos notar que aquí se utilizaron 4 variables, una que es género, edad, estado civil y nivel digámosle, niveles educativos. Ya para la siguiente pregunta, que es el diseño de investigación, donde abarque un diseño experimental y uno no experimental, pues ya aquí se va a tener en cuenta, digámosle de cierto modo, más que todo en el experimental se tiene en cuenta las connotaciones que lleva hacia el experimento. El no experimental no, simplemente el no experimental simplemente es buscar como una correlación entre lo experimental y lo que se vio para ver si estamos de acuerdo con todo lo que se ha hecho. ¿Qué pasa con este ejemplo? Yo coloqué un ejemplo, que tiene que ver con qué efecto produce el alcohol en las personas de acuerdo al índice de alcohol concentrado en la sangre, o sea, el BAC, que es pues, las siglas en inglés. Aquí representé gráficamente, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando el alcohol está del 0 al 0.5% de concentración en la sangre? Cuando está del 0.6 al 0.15% de concentración, cuando está del 0.10 al 0.30 y cuando está del 0.31 al 0.45%. Entonces, ¿qué sucede? Esto que está aquí sí ya es, digámosle, una investigación donde ponen digámosle, un grupo de individuos, de personas, los llevan a un laboratorio y los ponen a prueba frente a esto. Entonces, ¿qué hacen con este experimental? Pues simplemente les dan licor, ¿cierto? Digámosle, a uno les dan una cantidad, a otros le dan otra, a otros los ponen a tomar mucho más rápido, a otros los ponen a tomar más lento, a otros les dan el licor por espacios separados. Entonces aquí ya hay una experimentación, o sea, están mirando cuál es el comportamiento de ese individuo al tomar licor a un determinado tiempo, a una determinada velocidad, digámosle, a la mezcla de varios licores que sucede con su organismo y más que todo que sucede con su cerebro. Entonces, ¿qué hace ese experimento? Cuando el alcohol en la sangre está de 0% al 0.5%, pues simplemente se dice que hay un deterioro leve, ¿cierto? Donde prácticamente es el habla, la memoria, la coordinación, el equilibrio. Se presentan unos digamos, deterioros muy leves. Igualmente, también se relaja y puede aparecer en un comienzo determinado somnolencia, por eso siempre se dice que cuando se toma no se debe conducir, porque ese es el efecto del alcohol. Ya un segundo grupo que corresponde al 0.6, corresponde al 0.15%, ya aquí es un poquito más, digámosle, mucho más complicadito porque ya es un deterioro más grave. ¿Qué pasa? La memoria se pierde, la atención, la coordinación, el equilibrio y el tiempo de reacción es
muy lento comparado cuando no hay ningún tipo de alcohol en la sangre. Por eso desde el comienzo que eso dependía también de cómo iban a darles el licor a estos participantes. Fuera de eso, el raciocinio pues totalmente se desfigura, se presenta amnesia, pérdida pues parcial de la memoria y algunos síntomas pues que tienen que ver con el alcohol, que son vómito y digámosle signos de sobredosis. Pero ya de punto 16 al punto 30 ya tenemos un caso mucho mayor. Ya viene el caso de que las personas cuando ingieren licor se vuelven violentas, ¿cierto? Pierden la memoria, el habla, el equilibrio, la atención, o sea, tiene una decisión mucho más grande con respecto a las otras dos, que era grave y pues el de 0 a 0.5. Y el efecto más grave en este momentico pues sería el que tenemos de 0.31 a 0.45, que es potencialmente mortal. O sea, aquí la persona pierde totalmente la conciencia. O sea, la sobredosis de alcohol es tan grande que la persona pierde totalmente la conciencia y esto conlleva a que muchos experimentos se han llevado a cabo y donde las personas han cometido ciertas cosas y no se acuerdan de ellas. Precisamente por eso, porque tienen tanto alcohol en la sangre que lo conllevan a que no se acuerdan. Entonces, esto ya es la parte digámosle, experimental. Ya cuando vamos a la parte no experimental, pues ya no tenemos que entrar en contacto con ningún individuo, sino que simplemente nos vamos a sitios, por ejemplo, a discotecas, bares, oficinas, ¿cierto? Donde haya una medición, cómo se mide ese grado de alcohol que tiene en la sangre. Pero eso no se toma como algo experimental, es algo que toma muy diferente al experimental. El no experimental, ¿por qué razón? Porque ellos no están experimentando con esas personas que están allí, no tienen qué dosis le han agregado de alcohol, cuánto le han agregado, qué tiempo le han dado. Entonces toman algo así al azar, entonces no lo toman como experimental, pero sí llevan esto que tomaron allí, lo llevan al laboratorio y lo asemejan y lo comparan con lo que tuvieron de forma experimental. Entonces esto hacen un cotejo y miran si en realidad lo experimental con lo experimental tiene alguna relación o simplemente lo no experimental se toma como algo a la ligera, mientras que lo no experimental se toma a la ligera, mientras que lo experimental sí se toma como algo real. Listo, compañeros, ya puede seguir Claudia. Sí, compañero. Listo, ya con la conclusión, Claudia. Que ella no alcanzó a mí. ¿No la ve? Bien. Ahí Sí, ¿no? abajo ahí, ¿ya? Es grande la OER. Voy a agrandar un poquito más. Me dice que tanto. Uy, Bueno, ahí nomás ya. ¿Ahí? Como una conclusión general, ya. Como una conclusión general se diría que durante el desarrollo de la actividad se reforzó más sobre el conocimiento de los diseños experimentales, viendo las características y los requisitos que se necesitan para que se pueda llamar un experimento, teniendo en cuenta que un diseño es el plan que debe trazar el investigador para desarrollar su proceso investigativo de manera acertada. En este proceso debe seleccionar qué tipo de diseño utilizará, el tipo de investigación, definir las variables del proceso y establecer cuáles serán los dependientes e independientes. Como medio para compartir los diagramas elaborados se utiliza la aplicación de Microsoft Square para compartir presentaciones en línea, lo cual permite tener el contenido en la nube y al alcance de la comunidad educativa. Ok, listo. Listo, compañeros. ¿Iba a decir algo, Juan? Quería dar como un aporte final, Over, como una conclusión. Sí. Pues con este tipo de experimento, como tú lo explicaste muy bien, lo entendí demasiado, Over. Me felicito. Entendimos pues de que las relaciones que existen entre el experimento y lo no experimental, a pesar de que lo no experimental no se tiene muy en cuenta, pues siempre uno es importante aplicarlo, ¿no? Porque eso sirve como un camino como el camino, como abrir la brecha para uno empezar a investigar y saber en dónde están las debilidades de uno. Porque pues como tú decías lo del alcohol, que se pueden ir a un sitio de esos y investigar, y yo pues mi punto de vista activo que es muy acertado. Porque ahí pues no están experimentando con humanos, ¿no? Porque eso es lo que uno más o menos va a pensar, están experimentando con humanos, pero sí asemeja mucho a un experimento puro o real. Claro, no cumple con los estándares que dice que un experimento puro tiene que tener muchos grupos de control y ser viable y todo eso, pero quedó muy claro
los ejemplos me gustaron, Uber, y Ok. pues era lo que yo quería decir. Ah, bueno. Enten- ¿Claudia va a decir algo? Sí, los entendimos, estuvo muy bien, sus ejemplos excelentes, compañero. Igual Ok. también para concluir, pues me parece a mí que nos sirvió, fue de mucha importancia la realización de este proyecto de investigación, pues Ok. nos permitió en gran parte aplicar los conocimientos adquiridos sobre investigación durante toda esta trayectoria, ¿no? En diseños, proyectos de investigación. Ok. También para vivenciar y adquirir nuevos conocimientos y para conocerlos, compañeros, Oh, pues ya, ¿no? ok. Igual las redes sociales son muy buenas, el programa de SmartWay también es muy bueno para utilizarlo, ¿no? Ok. Eh, bueno, y pues lo demás, pues compañeros, gracias a ustedes. Ok. Listo, Claudia. Bueno, voy a tener ya el video.